Voces libres. Historias que se escuchan y se ven. Palabras que conectan. Bien, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Conexión Libre, el espacio donde la empatía y la reflexión nos invitan a conocer desde otras perspectivas a las personas que componen nuestra sociedad. En esta sección que se llama Voces Libres, nos sentimos muy alegres de presentarles esta sección que busca explorar historias de vida que nos permitan entender mejor al otro, más allá de su presencia pública, que vamos a hablar por supuesto, pero su rol en la comunidad o su participación en diferentes ámbitos. Vivimos en una sociedad plural, llena de comunidades con distintas experiencias, sueños, desafíos, y creemos particularmente que conocer y verse en el otro favorece no solo los vínculos personales, sino también la construcción de una sociedad más amplia, justa, inclusiva. Y en ese punto, precisamente, nuestro propósito es destacar la resiliencia, la creatividad, la diversidad de cada historia. Hoy tenemos el placer de presentarles a Willy Vera, una persona que ha transitado la vida pública con compromiso, pasión. Willy ha sido militante radical, es militante radical, ha participado activamente en diversas instituciones vinculadas con el arte, la cultura en nuestra región y especialmente en nuestra localidad. Y queremos saber su visión del mundo, cómo ve a Allen, cómo ve la región, cómo ve el mundo, ¿no? O varios mundos, ¿no? que transitamos. Esperamos que esta historia conecte con ustedes, con la intención de abrir caminos hacia una mayor amplitud de voces, con respeto, obviamente, como siempre. Así que los invitamos a sumergirse en esta historia de vida, en esta voz libre. Buenas tardes, Willy, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Libre y bueno, en esta sección de Voces Libres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano. Me alegra la invitación. Esta propuesta de compartir me parece muy interesante. Así que buenísimo, gracias. Bueno, la idea es contar la historia de vida, ¿no? Del personaje que venga, se siente. Obviamente la libertad, lo dijimos fuera del micrófono, de responder lo que hasta donde vos quieras, ¿no? En esta entrevista. Y la idea es comenzar, bueno, tu infancia, ¿no? ¿Cómo la transitaste? Nacido en el año 75, tengo bastante por contar. Claro, por eso, hay mucho por contar. Una vida, tengo entendido, bastante sacrificada y muy dura. Sí, qué sé yo. Uno creció, nacido en el 75, así que imagínate, crecimos en otra época. Claro, o sea, con mucho tiempo, con mucha historia. Nací en una familia disfuncional, diría yo, mamá, papá, que estuvieron juntos hasta mis 4 años. Nacido de Amalia Amanda Vera y Carlos Batochi, mi padre. Bueno, ellos se separaron cuando yo tenía 4 años, así que ahí empezó el derrotero existencial. 4 años. ¿Y eso es el mayor? Soy el mayor. Claro. Ya no te adelantes en la historia que hay un montón para contar. Claro. Bueno, ahí arranca el derrotero existencial. Nací en Cipolletti, pero me asentaron en la ciudad de Chichinales. Ajá, o sea que pasé de un extremo a otro del valle en pocas horas. Ahí en la puerta de Valle Medio. Claro, así que bueno, eso lo estoy tratando de solucionar todavía con el registro civil. Crisis. Está bien. Pero sos allense. Nativo de la ciudad de Allen, sí, totalmente. Bueno, así arrancan las cosas. En el año un 14 de marzo del año 75. Bueno, nací en Cipolletti, me asentaron en Chichinales y después no sé cómo terminé viviendo en Fernández Oro. Bien. Recorriste toda la... De Fernández Oro, en Roca, también viví en Roca varios años, hasta los 7 años. Ajá. A los 7 años, inaugurado el barrio Santa Catarina como una innovación arquitectónica. De época de Menem, ¿no? ¿O fue previo? ¿Empezó a construirse antes? No me acuerdo del año quién estaba en el gobierno nacional. No me acuerdo perfecto. Claro, exactamente. Fue un proyecto bastante importante ahí. En la ciudad sí, porque se inauguran, calculá, 364 viviendas en una ciudad que no tenía casi planes de vivienda. Además se inaugura conjuntamente con una escuela, un jardín de infantes, todo un proyecto visionario para ese momento. Entonces, bueno, estábamos viviendo en la ciudad de Roca con mi mamá y mis 2 hermanos que me suceden.
Bien. Juanjo y Ariel. Así que bueno, nos vinimos a vivir a la ciudad de Allen, los tres, a un departamento en el Santa Catarina. Bueno, y ahí arranca como una segunda etapa de la vida, ¿no? A esos pocos años fallece mi abuelo en Chichinales, era como un referente muy importante en mi existencia, ya que, bueno, era como un papá para mí, en sentido de que, bueno, todas las vacaciones, terminada el periodo de clases, diciembre, colectivo, a la casa de mi abuelo, a pasar todo el verano allá. Claro. Así que era otro clima. Era otro clima, Sí, súper sí. genial, súper genial. Un Así pueblo que un poco más chico, si bien Allen era pueblo en ese momento, pero bueno. pero estabas acá todo el año, Sí. o sea que era diferente, estar todo el año acá a pasarse las vacaciones de verano allá. Con 7 años, más o menos, 8 años. Con 7, 8 años era una rutina de todos los años ir a la casa de mi abuelo. Pasábamos las fiestas, las navidades y Año Nuevo, porque viste que antes se estilaba esto Sí, de, sí, de ir a la las casa. mesas gigantescas de el, Navidad. El abuelo que convocaba, o Sí. siempre había un pariente que convocaba y íbamos todos a la casa de él a compartir y a disfrutar de... Y era la juntada familiar grande, digamos, donde íbamos todos los parientes, esos parientes que no veías nunca, o veías pocas veces durante el año, ese tío que era tan bueno, pero que lo veías una vez al año. Sí. Entonces, bueno, era muy, muy interesante. Crecí en un entorno muy lindo, agradable, por suerte. He tenido creo que la bendición de no haber vivido en un entorno violento, Ah. ni en un entorno de maltrato, ni ninguna de esas cosas. O sea que creo que En en esa eso separación, soy afortunado. ¿Tu padre estuvo presente? ¿Cómo No, fue? mi padre desapareció en esa separación desapareció así olímpicamente. Bien, bien. De hecho, nunca más lo volví a ver. Bien. Desde mis 4 Hasta años el día de hoy no. todavía no lo encuentro. Bien. Pero hiciste como el contacto. No, buscar, nada, absolutamente nada. En mis 50 años, bien. de mis 50 años, digamos 46, crecí sin papá. Bien. De todas maneras fue reemplazado, obviamente. Claro. En las familias siempre se busca un sustituto. Tuviste un padre de corazón que dice. Claro, mi mamá se volvió a casar con otra pareja. Y bueno, y ahí arranca también una nueva etapa en la cual tengo más hermanos. Claro. Por Bien. eso te hacía referencia a esto de Está adelante. bien. Adelante. Eran 3 y. De 3 pasamos a ser 11. 11. Bien. Bueno, esto de la idea de agrandar las mesas largas. la familia se extendió un poco, entonces terminamos siendo 11 hermanos, de los cuales soy el mayor. Bien. 11 hermanos. Mirá. Un montón, realmente un montón. Cuando uno lo piensa y lo configura en la realidad de hoy, cuando las parejas no llegan a tener 4, 2, por decir. como mucho. Claro, decir 4 es multitud, Sí. si tenías 11, 11 decís, más, wow. bueno, papá y mamá, o sea. Era una mesa de 13. Claro. Una mesa de 13 personas constantemente, esas casas donde nunca estaba solo. Sí, O está sea, bien. siempre había alguien en la mesa, siempre estaba el mate preparado. Vos decirle que venite a mi casa, no hay problema, siempre hay alguien que te va a atender, Yo me siempre está el imagino, mate listo, era así. Yo me imagino, tengo 3 nenas y es un caos. Ir al colegio, ir a buscar, me imagino ustedes, todo un caos cuando comenzaron su parte escolar. Todo, ¿no? O sea, uno, quienes tienen familia numerosa o quienes tienen varios hijos, descubren una forma de mecanismo funcional diferente al resto, porque vos cuando somos muchos, o yo que crecí en un entorno que éramos muchos, vos te haces independiente rápido. Sí, sí. O sea, vos aprendés por copia de tu hermano. Tu hermano mayor te enseña a atarte los cordones, a vestirte, Sí, a sí. prepararte la leche, y si no te da un coscorrón y aprendés en 3 minutos. O Sí, sea, sí. también, o sea, crecimos... En esa Ahora, situación. ahora No, está muy de moda mucha psicología, mucha permisidad Sí, y no sé sí. qué. Nosotros éramos bastante prácticos. Bien. Era psicología, Y- psicología aplicada al instante. El tema, bueno, 11, 13, me dijiste con papá y mamá. La parte económica, ¿cómo era? Porque había Uy. que alimentar a esos. Sí, niños. no, en eso, qué dice yo, no te voy a decir que pasamos hambre, pero sí cuestiones restrictivas, digamos. No había para mañas, Sí. ni para gustos extraños, ni ninguna cosa. Yo crecí en ese entorno de bastante cantidad de hermanos, en los cuales aprendí a trabajar de muy pequeño. O sea, Sí. yo era el ayudante del sodero, cuando iba al sodero a repartir soda en
en el barrio y el sodero nos tiraba unos mangos y con esos mangos te comprabas lo que necesitabas o te ibas al cine el domingo. ¿Cuántos años tenías ahí? Y tendrían 9, 10, 11. 10 años repartiendo soda. Sí, ya. Hoy sería como algo como una locura, pero bueno, no sé. Pero bueno, eran otros contextos. Eran otro contexto y realmente no fue mal, nunca lo tomamos mal. Como que ¿No lo ves mal hoy así en perspectiva, esto de un niño trabajar a los 10 años? ¿No? Y sí, hoy lo veo mal. Y más, hasta me cuestionaría qué está haciendo ese nene ayudando a un mayor con esa edad. Pero bueno, en ese momento me salvó las papas y nos dio una ayudita que por ahí en el entorno familiar no estaba. Y de hecho, calculá que en este contexto de familia numerosa, yo me crié criando hermanos. O sea, claro. Fuiste en cierta manera un padre en algún momento, porque el papá de corazón tenía que salir a trabajar. Y mis dos padres tenían que salir a trabajar, o sea, mi padrastro y mi mamá tenían que salir a trabajar los dos durante todo el año. Entonces, quien quedaba a cargo de la casa y la responsabilidad de la crianza de mis hermanos, en cierto momento, era yo. No éramos 10 porque a medida que iba pasando, o sea, primero fuimos 5, después 6, después 7, después 8, después 9, después 10 y después 11. Así, o sea que cocinabas, le ponías el guardapolvo a una de tus hermanas. Absolutamente todas las tareas, desde limpiar pañales hasta hacer dormir, absolutamente todas las tareas que podría llegar a ser un adulto o cualquier persona responsable, esas responsabilidades recaían sobre mí. O sea que quizás por ahí, de cierta forma, y adelantándome, creo que yo elegí no tener hijos por todas esas responsabilidades. Esa experiencia que tuviste. Claro, que tuve en ese momento y que supe que era estar con un niño desde muy pequeño, digamos. Claro. O sea, cambiar pañales. Esa etapa de, si se quiere, papá, es como que la viviste. La incineré, no la quemé. Con 12 años, ¿cuánto tenías? Y tendría 12 tendría 12, cuando tenía 12 criaba, cuando tenía 13 criaba, cuando tenía 14 criaba, cuando tenía 15 criaba, y cuando tuve 17 me fui de casa. ¿17 te fuiste? A los 17 años me fui de la casa materna porque, bueno, ya era como diciendo, bueno, viste, cuando uno crece empieza a buscar espacios propios, la privacidad, libertad, independencia, privacidad. Creo que el despegar de la casa materna fue un decir, wow, claro, al fin voy a poder tener una habitación para mí solo. Bueno, eso pasa, ¿no? Porque yo me imaginaba 11 hermanos en las casas de Santa Catalina, que más o menos yo ubico, que son como muchas. No, eran 2 cuchetas por habitación, eran dos cuchetas o 3 por habitación. Eran 3 habitaciones, era una habitación militar. Claro. O sea, una cosa así, diciendo uno arriba del otro. Sí, son 3 habitaciones de Santa Catalina. Hay de 2, de 3 y de 4. Nosotros teníamos uno de 3. Claro. Pero obviamente no había espacio que aguantara. O sea, siempre alguno terminaba durmiendo en el comedor, en el sillón, en algún lado así, porque los espacios no rebalsaban de cosas y de personas. Y no te extrañara que 2x3 te levantaras y no estuvieran las zapatillas. Claro, por eso te digo. Alguno se levantó primero, se las calzó y salió. Y bueno, y a esperar a que volviera. ¿Pasaste un momento de no tener, por ejemplo, ropa para ir a la escuela o no? No, a ese extremo no, nunca nos hicieron faltar tantas cosas. Pero ¿tuviste necesidades? Sí. Sí, necesidades sí. O esto que te decía, de gustos, mañas, y vos decir, yo quiero unas zapatillas, no sé, DC, olvídate, unas topper, flecha para todo el mundo. Flecha para todo. Claro, esas cosas. Vos alcanzaste a tener flecha. Yo no. Tengo 43 años, yo calculo que tenés un poquito más, unos años más. Yo tengo 50 años. 50 años. Nació en el 75, tengo 50 años, cumplidos el 14 de marzo de. Bien, bueno, 17 años, la decisión de salir de casa ante ese contexto, adolescencia, entiendo yo. ¿Fuiste a la secundaria? ¿Terminaste? ¿Cómo fue ese proceso? Varios avatares tuve ahí con respecto a la secundaria. Arranqué, cuando recién terminé la secundaria, arranqué en el 71, en el Mariano Moreno, donde íbamos todos. Digamos, viste que cuando vos arrancás la secundaria salís con esa fantasía de seguir teniendo los mismos amigos que tenés y mismos compañeros que tenés en la escuela. Es todo un proceso. Pasarlos a la escuela secundaria. Sí. Bueno, resulta que sí, nos anotamos todos en el 71. Mariano Moreno. En el Mariano Moreno. Saludos grandes. Saludos a todos los egresados del Mariano Moreno. Cursé hasta segundo año en el Mariano Moreno en aquella época. Abandoné y me fui al CCT2. Ya con
yo egresé a los 13 años porque repetí tercero. Grado. Repetí tercer grado, que en aquella época se repetía la primaria. Bueno. Así que no Las rendí. trayectorias. No rendí, claro, no rendí bien en tercer grado. Y el maestro José, jubilado ya, vive en la costa, todavía lo recuerdo muy bien, al maestro José, Bien. que yo siempre digo que maestro José me hizo repetir. Sí. En realidad maestro José no me hizo repetir, en realidad no me debe haber dado los conocimientos suficientes para pasar de grado, Está repetí bien. tercero, entonces egresé de la En ese primaria. momento uno se enoja, ¿no? Claro, sí, no, Sí. yo lo tengo acá, imagínate, maestro José me hizo repetir tercero. Está bien. Esas cosas que te marcan así, vos decís, Sí. lo perdoné, ya está, bien, cuenta bien. saldada. Ya Pero de bueno. adulto uno va entendiendo. Claro, bueno, repetí tercero, entonces salí a los 13. Hice 2 años en el Moreno, entonces ya tenía 15 y cumplido los 16 ya podía ingresar al CCT2. Ah. Entonces hice tornería mecánica en el CCT2 Bien. durante 2 años, me recibí de tornero mecánico. Ah, bien. Así que, bueno, empezó mi incursión por ahí, por ese lado de los fierros, las máquinas, el olor a grasa, a nafta. Ahí ya estabas trabajando con. No, Y- 16 previo. Y calculá que hice, mientras estaba haciendo el CCT empecé a trabajar en un taller metalúrgico, entonces Ah. aprendimos como habilidades de uso de herramientas, de usar una moladora, de aprender a soldar, de aprender a pintar, qué sé yo, un montón de habilidades como más técnicas que uno no las tenía porque, qué sé yo, Sí. uno hace cositas sencillas pero nada que tenga que ver con lo técnico. Sí. Entonces el CCT me dio la posibilidad esa, de acercarme a las herramientas, de conocerlas, de usarlas, de perderles el miedo, porque por ahí viste que qué sé yo, Sí, vos de prendés una lastimarte, moladora. de tener un Claro, accidente, una ¿no? moladora cuando la prendés te pega un tirón así fuerte como diciendo esto se me paso por el dedo, ¿qué pasa? Sí, te lo corta. Sí. O sea, Sí, tenés pasa, cuidado. pasa. Entonces el aprender uso de herramientas me fue muy significativo para el resto de mi vida, porque de hecho hoy soy un fanático de las herramientas. Tenés Amo tu las propia caja de herramientas. herramientas. Todo, Está todo. bien. Soy un hiperfanático de las herramientas. Me falta dinero para tener más herramientas, pero las tendría todas las herramientas. Hasta esas que no voy a usar nunca, esa también la tendría Tal cual, porque, tal porque cual, digo, y si por ahí la necesito, Y estaría a bueno veces tenerla. pasa, ¿no? En casa cuando uno tiene que hacer algo muy sencillo en el domicilio, siempre putea o insulta porque no tiene el destornillador justo Claro. para tal cosa. Y tiene que hacer con el cuchillo. Entonces, tener una caja de herramientas creo que es la solución. Es súper práctica. Las herramientas para mí son una maravilla. Bien. Así que bueno, descubrí el mundo de las herramientas. Fue muy lindo. En paralelo trabajaba en un taller metalúrgico. Y bueno, y en paralelo a eso, siempre como la beta artística, ¿no? Desde casa creo que... En esa época nació el tema. del No, arte. yo venía escribiendo desde antes, siempre me apasionó mucho leer, fui muy lector Ah. de chiquito, era como un entretenimiento barato, económico y de acceso rápido, y que en esa época había siempre libros en la casa, entonces como que uno Ah, tenía bien. el acceso a poder leer Qué cosas. bueno, Por ahí, qué bueno. cosas quizá ni siquiera tan interesantes, ¿no? Uno no leía Revistas que- Shakespeare ni ninguna cosa tan de grueso calibre, pero sí tenías acceso a libros que más o menos te iban cultivando y te iban formando. Entonces de ese modo, bueno, me despertó la curiosidad por el aprender, por el leer, entonces creo yo que en muchas ocasiones y en esos momentos desesperantes que te toca pasar o transitar en la vida adolescente, me volqué mucho a la escritura. Sí. Entonces empecé a escribir cosas que nunca publiqué, Ah, en mirá. realidad todavía aún siguen guardadas ahí. Tipo En- poemas o algún tipo de reflexión. Poesías, cuentos, ensayos muy Ah, cortitos, ese tipo de cosas así. Empecé a escribir y después me volqué a la plástica. También la 16 plástica, años. 16, sí, Ahí. 15, 16 años. 16. Ya estabas, digamos, ¿cuándo Todavía fue? estaba en el seno materno, pero bueno. Ahí con empezó, eso, digamos, trabajando muy siempre en secreto, ¿no? Porque Ah. con una familia tan ¿Cómo hacía? multitudinaria. Claro, para la concentración de la escritura necesita cierta preparación también, ¿no? Porque Y ¿cómo teníamos la terraza, en el Santa Catarina Ah. teníamos espacios, o sea, Está bien. siempre como había un espacio íntimo en el Sí. cual uno se refugiaba. O el hacía? O canal. el pulmón. Nosotros nos de- cruzábamos del otro lado del canal cuando existía el Ah. canal de los Melicos, que, Sí. que es el que cruza por aquí atrás, que hoy está sí. tapado. Bueno, ese canal existía, entonces durante todo el invierno podías cruzar al otro Claro, lado, estaba ponerte Arboleda, abajo un árbol, abajo del tranquilo. manzano, peral. Claro, entonces teníamos una cierta libertad y una cierta intimidad escasa, pero existía. Bueno, la adolescencia. Ahí entonces, como que arranqué con el gusto del arte. Este gusto ¿no? del arte, sí, Claro. tal cual.
Y después descubrimos a los 17 años con un grupo de amigos, con Emanuel Udeña, con Dani Ortega, con ellos que todavía ellos seguían transitando la secundaria en el 71, Sí. empezamos a armar esto que eran los espectáculos para la Fiesta Nacional del Estudiante, Claro. la fiesta provincial, perdón, del Vos ya ahí estudiante. estabas. Entonces ya- ahí nos impregnamos Claro. más de lo que es show. la militancia en el Partido Radical comienza ahí también, o no, Un ahí la Juventud poquitito, Radical. quizá un poquitito más, no, ahí nomás, más o menos sí, esa edad. ¿Sí? Sí, más o menos esa edad. Digo porque la Betiana Juventud Radical Rapaz, era fuerte, la franja Betiana- morada en la No universidad. me puedo olvidar nunca que Betiana Rapaz, Betiana Rapaz. Fue quien me afilió al Partido Radical en la época de Carlos Sánchez, en aquella época. Es más, yo era afiliado radical y no me dejaron entrar a la municipalidad a hacer una obra de teatro. Ahí no me quiero adelantar, Bueno, no, está bien, está bien. pero sucedió todo en esa época. Y la afiliación al radicalismo en realidad surge como una casualidad. Ah, bien, bien, no, No. por capaz que militante así, eso que... No, después uno se forja creo que de a poquito, uno no dice sí en el primer intento. Claro. Es como que Se va formando, se va como convenciendo, o por lo menos no convenciendo, sino como mirando a ver en qué puede aportar desde la política partidaria, ¿no? tal cual, no, aparte cuando uno la mira cuando yo en ese momento no la miré con ningún interés, o sea, para mí fue como decir, bueno, te compré una planillita, ya está. Claro, la bien, Ya está, y siempre por ahí, cuando organizaban algún evento te invitaban, entonces eso estaba bueno, Sí. pero sin ningún miramiento ni perspectiva, ni decir, bueno, capaz que algún día llego a hacer algo, Claro. o alguna No cosa. como carrera política. No, jamás vi la afiliación al partido como para hacer carrera política. De hecho, hoy hasta me lo vuelvo a replantear a veces. Claro. No me cambiaría de afiliación, no cambiaría de partido ni nada de eso, pero tampoco lo veo como que eso puede llegar a ser una perspectiva de un horizonte posible, creo yo, ¿no? Estoy muy abocado a lo mío propio A lo personal, entonces como que lo veo como puede llegar O sea, a una ser. colaboración, pero no como una participación activa. Tal cual, tal cual. Entonces nos quedamos en la parte de la adolescencia, empezás a tener estas aproximaciones con el arte, me decís que empezaron a hacer espectáculos culturales. ¿Cuándo llega? Porque entiendo que es esa época, el tema de Sueños del Valle. Sueños del Valle Porque es con posterioridad. Sueños del Valle llega o como... bueno, el arte, pero está vinculado en ese grupito, me imagino. ¿O No, es anterior. Aunque no lo creas, Ah, perdón. Sueños del El Valle. Sueño del Valle es posterior a un, todo ese a proceso. un transitar anterior. Ah, está bien. porque para Bastante la gente, anterior, El Sueño ya- del Valle ya- es un grupo cultural, de teatro particularmente, que también pertenecía a Fernando Salazar, exdirector de Cultura, y hoy pertenece y tiene un espacio cultural en nuestra localidad. Pero digo, bueno, entonces... antes de No, llegar a Sueños del Valle- arrancamos antes. Esto que te venía diciendo, empezamos a transitar esto de organizar eventos, que lo organizaban los centros de estudiantes. Hoy que está bien. los centros de estudiantes de cada escuela se convocaban, se armaba un grupo conjunto como una comisión organizadora de la fiesta provincial del estudiante, los cuales invitaban a diferentes artistas o diferentes referentes culturales de la ciudad Ah, bien. para organizar esa fiesta. Entonces ese era como un conglomerado Entonces, lindo es la y participativo desinteresado Ahí está. y organizado netamente por estudiantes. Entonces lo primero bien. que se buscaba era un espacio donde poder llevar a cabo la fiesta y a partir de ahí se organizaba todo el entorno. Con Chelo Candia, por ejemplo. Con Chelito Candia nos criamos en ese momento, nos empezamos a Claro. conocer. Entonces como que se empiezan a Chelo forjar ya relaciones. estaba, digamos, afiladísimo con... Chelo, ídolo total, de dibujante eterno de siempre, digamos. Pero él en esa época, a diferencia de hoy, que tenemos 400 métodos de tecnología, Sí. lo hacía toda a lapicera y a lápiz. Sí, sí. O sea, cuando hacíamos un afiche, ese afiche estaba hecho íntegramente Claro, no, 99,9% a mano. Excepto el papel, después hacíamos todo. Sí, sí. Y Las hacíamos- promociones, que hoy dicen flyer, dicen... Sí, eso. no, para nosotros siempre fueron afiches. O sea, el afiche promoción, el afiche Y no lo sé pegaban qué. en los diferentes comercios. Como, Tal cual, y se hacía un collage. Cherito hacía todas las ilustraciones, por otro lado alguien hacía las letras, y a eso recortábamos la ilustración, la pegábamos arriba del otro coso y a eso le hacíamos fotocopias. Y quedaba el afiche terminado. ¿Y qué te digamos. acordás de esas fiestas del estudiante?
que creo yo, obviamente estaba previo a este armado de este grupo, o ustedes empezaron como a tomar esa iniciativa y traer la Haya en la fiesta del estudiante? No, la fiesta, que yo recuerde, la fiesta provincial del estudiante ya venía desde antes. Claro, por eso. Nosotros como que tomamos la posta en ese momento de continuar lo que ya venía. Ah, claro. Y de hecho, cuando, qué sé yo, se perdió, se dejó de hacer, Sí, por eso te digo, perdió en esa magnitud, perdió perspectiva. calibre, no sé, hoy no queda absolutamente nada, ya hace varios años, Sí. algo maravillosamente lindo que Porque sucedía. los Convocaba- adolescentes, los jóvenes, era un espacio muy interesante. Y era un espacio cultural. interesante y donde en realidad donde se perdía, digamos, el logo de yo soy de no sé dónde, yo soy de no sé dónde. En realidad era la comisión organizadora de la fiesta provincial del estudiante, en la cual participábamos todos los centros de estudiantes, más todos los artistas comunitarios que desearan participar, con la colaboración de municipalidades, clubes, entidades privadas, Sí. gente que nos acompañaba. La última fiesta que recuerdo se hizo en lo que era el ex Cine San Martín, el quemado Cine San Martín, En la Tomás Orel. en la Tomás Orel. Bueno, Por ese ahí un espacio, comercio. ese espacio fue la última fiesta que yo recuerdo que se organizó y fue maravillosa. Porque había elección de la reina, Sí, era sí. todo un preparativo, incluso para los que cuando vos dejás de ser colaborador ya vas como Sí, más relajado. Claro, como decirte, te preparabas Sí. para el 21 de septiembre. O sea, Sí, estabas como sí, parte sí, del sí. año diciendo qué camisa me voy a poner, qué zapatos, quién va a Qué ir, época, ¿no? saquemos las entradas anticipadas. Sí, sí, sí. Era maravillosa toda esa Qué preparación. linda época hay en ese momento, ¿no? Y era No, muy participativo. Así que, bueno, ahí arrancamos con ese tipo de cosas. Después surgió la posibilidad apareció una señora, llegada de Olavarría, Marcela Juliá, Sí, que es docente hoy en docente, creo que ella es licenciada En Comunicación Social. Comunicación Social. Para aquella época no estaba recibida de licenciada en comunicación. Comunicación Social, pero ella vino de Olavarría a Neuquén. Ujú, En Neuquén estuvo trabajando un tiempo con Raúl Toscani, ujú. un director fantástico, una leyenda del teatro en Neuquén. Y por los avatares de la vida terminó acá en Allen, viviendo. Sí. Ella posibilitó la creación de un taller de teatro. Ujú. Entonces, los que andábamos dando vuelta por ahí en el derrotero de la vida y en la calle, arrancamos con ella a hacer un taller de teatro. Ahí te Ahí comienza a co- gustar el teatro en ese. Claro, en ese momento se abre una ventana en el universo que hasta ese momento no existía porque no teníamos Sí, sí. ningún referente. Si bien había gente, no estaba a la vista, digamos, viste que uno a veces Sí. piensa que no es Sí. un caballo con anteojeras, pero a veces sí, porque miramos desde ese ángulo Sí. y no podemos ver más Sí, allá sí, sí. cuando hay gente. Pero bueno, ella la vimos, la visualizamos Sí. y con un grupito de amigos nos anotamos al taller de teatro. Y ahí comenzó el. Y ahí arrancamos con Silvia Bubilowski, con el Ah, Chelo sí. Candia, con Laurita Dávalos, con Pablo Rey, Oye, con Emanuel Ludueña, con el Coca Candia. Coca. Éramos un montón de personajes de esa época que asentíamos a este delirio de jugar ¿Y con dónde la estaba el realidad, taller de ¿no? teatro? ¿Dónde hacían las dramatizaciones? Aunque vos no creas, no tuvimos nunca un espacio. En su casa, en el casa de. En el patio del Coca. Mirá vos. En el patio del Coca Candia, la plazoleta, frente al Teatro Municipal. ¿Cuántos años tenías ahí ya? 17. Y 17, 18 tendría, 19, una cosa así, no mucho más. Tuvimos la posibilidad de aprender a andar en zancos con un zanquista colombiano que vino, no sé de dónde apareció un colombiano que sabía andar en zancos y hacía teatro. Él hacía teatro y hacía títeres para adultos. Ah, mirá. Así que bueno, esos acercamientos Al arte, claro, culturales directo. y artísticos te Armando. abren la mente y el mundo para que vos digas, wow, mirá qué lindo todo lo que existe y que está ahí a la mano, ¿no? Qué Y con el zanquista colombiano aprendimos a andar en zancos. Descubrimos otro mundo. O sea, porque de hecho hasta hoy el equilibrio. ver un zanquista es rarísimo. Sí. Es rarísimo. Y en aquella época era más raro todavía. Bueno, hay otros aparatos que
te manejan, te equilibran el cuerpo y demás. Antes era Un palo. Un palo Con una base atado a la pata y era... Hay todo un sistema que se pone las zapatillas. Sí, no, en ese momento de hecho aprendimos a andar en zancos y a construirlos, obviamente. El taller consistía en la construcción y el uso de los zancos. Entonces fue genial. De hecho nos salíamos a dar una vuelta en zancos. O sea, nos calculaba, vivíamos en Santa Catarina y nos veníamos a dar una vuelta al centro en zancos. Como una actividad. Pero era una atracción para la ciudad también. Como una actividad recreativa, nos trepábamos a los árboles, nos subíamos al tren, saltábamos, corríamos. Pero para la gente que los veía hacer esa calculo actividad, que nos vería como raros, me imagino yo, no sé. Yo era el que era estaba arriba de los zancos. Era una atracción para la ciudad, entiendo yo. Calculo yo que sí. Yo estaba arriba de los zancos, así que yo miraba a mis amigos como hacían el resto de las cosas y yo los copiaba. Bueno, 21 años, mayoría de edad. Ya a los 18 ya como que ya estabas independiente, tenías tu casa, alquilabas. Bueno, enfrentar ya la vida de adulto, vinculado al arte, ya venías con el arte. Bueno, ¿cómo? Sí, hay una mirada rara ahí, porque vos decís adulto, qué sé yo, no sé, la adultez es o no una lo palabra mayor. viviste eso de No, como yo no viví mi independencia como un paso a la adultez. Sí, sí a la independencia, a la libertad y al espacio propio, esto que te decía de mi propia habitación, claro, y todo eso. Yo me fui cuando decidí irme a vivir solo, tenía trabajo. Claro. Yo trabajaba en un galpón de empaque. Bien. Mi mamá era embaladora, entonces bueno, como hijo de embalador, que tenía que ser el hijo, sí, embalador. Herencia. Entonces bueno, ella me enseñó con el consentimiento de un capataz de galpón de empaque, me enseñó a embalar. Sí. Entonces cuando conseguí un trabajito de embalador dije, chao, aquí lo pieza, hago rancho propio y me voy. Tal cual. Y me fui de casa con un colchón, libros y ropa. Bien. Ese fue todo mi capital con el que arranqué por allá a los 17 años. ¿Ya te habías egresado ya del ya era egresado del CCT2 como tornero mecánico? Probé incursionar a ver si por ahí conseguía algún taller o algo que me tomara como trabajador y no sé qué, hasta que dije, me parece que no es para mí. No. Como que dije... Te picaba el arte, digamos. Sí, me gustaba más la calle, los no horarios. Claro. Entonces como que no me llevé bien con esa parte mía. Si bien reconozco que fue muy importante por eso del manejo de las herramientas y todo eso, pero como que después ya lo dejé de lado, no volví para ese lado. Claro. Ni seguí buscando trabajo de ese tipo de actividades tampoco. Claro. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿dónde fue que vos dijiste, bueno, voy a vivir de lo que a mí me gusta? Viste que a veces pasa, ¿no? A veces uno tiene un trabajo que parece una mochila, lo hace obviamente lo cumple, pero es algo que obviamente es en cierta manera una mochila porque dice, bueno, lo estoy haciendo porque necesito un ingreso. ¿Lograste esto de decir, bueno, vivo de lo que me gusta? O sea, hoy ya en perspectiva y lo que es en la actualidad. Sí, y creo que lo superé. Bien. Creo que lo superé y voy por más. Bueno, continuando con la línea del tiempo, yo, bueno, después de ese grupo, que iba la anécdota, que una vez que pedimos el teatro municipal, estando en la gestión de Carlos Sánchez, iba la anécdota de Carlos Sánchez. Con este grupo de teatro que teníamos, que de hecho hicimos una obra de teatro que se llamó El Comesol, que era la historia de un personaje que tapaba el sol al resto de la comunidad para después cobrarles impuestos, intereses, a cambio de dejarles un ratito de sol. Era una historia de un montón de gatos que siempre les gustaba recostarse sobre el sol. Entonces este personaje del Comesol venía y les tapaba el sol para que no tuvieran solcito los gatitos. Empezó gatitos. ¿Una obra propia? ¿Lo escribieron? Sí, una creación colectiva. Mira. Una creación colectiva en ese momento. ¿Cómo se llamaba? No te acuerdas. El Comesol. El Comesol. El Comesol. Ahí actuamos con el Chiro Candia, con todo eso, con todo, con Silvia Bubilovsky. De eso? Hay algunos registros fotográficos, sí, hay algunas cositas. Qué lindo. Y afiches de aquella época. Viejos afiches. Y ahí lograron ingresar. Ahí arrancamos. No, ¿sabés que no? Que nos dijeron zurdos trasnochados.
zurdos trasnochados. En ese momento Sí, la yo me gestión imagino a municipal... Chelo, todo barbudo. ¿Vos tenías pelo largo también? Teníamos pelo largo, sí, teníamos pelo largo. Éramos como, bueno, éramos Zurdos. libres. Bueno, éramos. hoy... En ese momento, Carlos Sánchez con Arturo Hernández, grandes personas Sí, de sí, sí, derecha, obviamente, nos trataron de zurdos trasnochados y no nos dejaron usar el teatro municipal para poder llevar a cabo este emprendimiento cultural y teatral. Entonces nos quedamos afuera, seguimos laburando y ensayando en la calle. Pero ¿y dónde lo hicieron? ¿Dónde hicieron esa obra? Todo en la calle. Ah, una obra. Todo en la calle. Seguimos trabajando y apostando un a eso. escenario. Hacíamos puestas, o sea, por allá no hacíamos requerimientos de tantas cuestiones técnicas como ahora, ¿viste? O claro. sea, abajo de una luz estaba todo bien. Bien. Era 360. Y armábamos convocatorias en la calle, o sea, se había que salir a los gritos. Bien artista callejero. Bien artistas callejeros, o sea, uno se curte con el hacer Y en 360, también, ¿no? porque seguramente la gente se acercaba y hacía sí. un círculo. Uno arma con una convocatoria, decís, hoy tenemos puesta a las 5 de la tarde, bueno, vos 2 días antes tenés que ir al barrio a pegar los afiches, avisarle al vecino, invitar al amigo. Claro, esa era la manera de producir. Está bien. Y siempre como autogestión, siempre como teatros independientes. Está bien. Terminada esa etapa, se abrió el grupo, se disolvió, viste Y cada uno tenía su como, qué sé yo, proyecto, capaz. claro, y varios de los chicos terminaban la secundaria, Chelito Cándia se fue a vivir a Roca, algunos de los chicos se fueron a vivir afuera de la provincia porque estaban terminando su secundaria. Viste que son esa etapa donde esa están etapa de todos, la adolescencia que van cortando en los que vínculos. lo que es hoy y el año que viene no sabemos. Sí. Entonces por eso siempre hay que tratar de vivir el momento del presente y tratar de disfrutarlo al máximo porque mañana quizás ya no se pueda. Bueno, se disolvió el grupo, uno de mis amigos de aquel momento se fue a vivir a La Pampa. Mantuvimos el contacto durante algún tiempo y decidí irme a vivir a La Pampa. Y me fui a vivir a La Pampa, estuve un año. Un año de haber estado en La Pampa allá. Y allá sí laburé en una compañía de teatro. Sí. Con la cual logramos hacer 3 obras en un año. Bien. Una re buen logro. ¿Qué lugar? ¿Santa Rosa? No, en General Pico. Ah, bien. Nos fuimos a General Pico. Más para allá. Porque él estudiaba veterinaria. Ah. Dani Ortega se fue a estudiar veterinaria allá. Entonces allá conocimos una super profe de teatro que tenía una trayectoria tipo Toscania de Neuquén. Sí. Entonces, bueno, laburamos con ella. Ahí fue como lograr nuestro primer ingreso viviendo del arte. Y laburábamos en paralelo en una radio haciendo de mobileros. Hacemos el móvil de la radio, yo era el que manejaba la motito y mi compañera... ¿Ad honorem o no? No, pago. Pago, pero era un pago como, ¿cómo te diría? Casi simbólico. Sí. Pero no servía para vivir. Cuando uno piensa con cuánto vivís, vos decís, mira, con lo que necesito todos los días. Era suficiente. El alimento diario. No buscábamos comprar ni nada, o sea, era el transitar. La subsistencia. La subsistencia, por eso es esto que decís, la adultez. Qué sé yo, un adulto pretende un montón de cosas y nosotros en ese momento, si bien vivíamos solos, no nos consideramos unos adultos, ni tampoco yo tuve nunca una perspectiva de decir quiero formar una familia, me quiero casar, quiero tener hijos. Entonces como que muchas cosas me pasaron por el costado, no asumir ese compromiso de adulto. Bueno, una vez que estuve allá ese tiempo, me volví para acá. Y volví, bueno, obviamente. ¿Estaba distinto a Allen? ¿O cómo lo viste? No, yo siempre tengo la fantasía. Cada vez que me voy de Allen. Por eso te digo, todos los allenses decimos, bueno, cada vez que me he ido de Allen he tenido la fantasía de volver y que Allen sea diferente. Y yo digo, y uno piensa, ¿no? Porque uno piensa demasiado a veces. Digo, ¿habrá un boliche nuevo? Claro. Lo que pensaba uno en esa época, ¿no? Habrá un boliche nuevo, habrán confiterías, habrán asfaltado, habrán hecho una plaza. Estará la terminal, esa que prometieron todos, la habrán hecho. Por eso te digo. Y cuando te vas para afuera... Están los mismos pozos en el mismo lugar de siempre, digamos. Tenemos esa fantasía, pero bueno, cuando volvés decís, bueno, volvemos a lo mismo. Sí, nos pasa esas todos los así, ¿no? Uno lo defiende a Allen. A morir. Cuando nos denigran afuera... uno lo defiende, pero cuando llega va para atrás y dice... Claro, hermano, hay más pozos que antes, decís. Hay más pozos que hay más pozos que antes. Bueno, volví a casa de mis padres, obviamente, porque no tenía mucho lugar donde ir, porque hacía mucho tiempo que me había ido.
Bueno, incómodo porque, viste, cuando uno ya aprende el gustito de la libertad, no quiere estar de vuelta en el mismo entorno. Me fui a vivir a Neuquén. Bien. Y allá permanecí 3 años en Neuquén, laburando del teatro y del hecho artístico, pero también hacíamos, no solo produciendo, digamos, gestionando obras, sino también produciendo espectáculos. Siempre vinculado al teatro, en este caso. Sí, en este caso sí. Bueno, allá me fui a laburar con Raúl Toscani. Ah, bien. Que en realidad lo conocemos a Raúl Toscani a través de Marcela Juliá, que una vez cuando vino Bread and Puppet, que es un grupo norteamericano que se llama así Bread and Puppet, y laburan a un nivel mundial, vinieron a una gira internacional, dentro de las cuales una de las sedes era Neuquén. Está bien. Y bueno, ahí se contactaron con Raúl Toscani, y Raúl Toscani, como sabía que Marcela Juliá tenía sanquistas en Allen, nos invita a participar de ese encuentro con ellos de Bread and Puppet. Tenían una orquesta, tocaban cuando los Santos vienen marchando. Sí. Lo tocaban, pero en instrumentos en vivo arriba de los zancos, esos tipos. No te puedo Era una compañía de 35 personas que venían. Claro, una superproducción. Una claro, superproducción norteamericana. Traían los zanquistas que ellos traían, vinieron con 4 zanquistas que venían tocando instrumentos arriba de los zancos. Traían esos pantalones tipo yankee, viste, con blanco y rojo, así, grandotes, altos, con volados. Una superproducción tenían ellos. Al lado de nosotros, que veníamos flacuchos con 2 palos atados en las patas. Nosotros le hicimos el aguante y el acompañamiento. Bueno, eso nos vincula con Raúl Toscani y queda el contacto para ese futuro encuentro que yo tuve más adelante con él. Bien, buenísimo. Bueno, interesante. Tenemos, obviamente, me imagino, con mucha vinculación con el arte. Sí. A ver, capaz que estoy confundido, vos me vas a decir que no. ¿También con la pintura has tenido una acercamiento? He hecho incursión en la pintura, he hecho, de hecho, extraño mucho pintar. Ah, bien. Extraño mucho pintar, me fascina, me encanta. ¿Qué sé yo? ¿No estás estudiando algo relacionado a la pintura, al arte? Hice 2 años de artes visuales en UPA en 2016-2017. Abandoné, no sé por qué. Tenés que... Una vez se deja cosas en el camino, no sabe. Después no sabe por qué. Sí. En el momento calculo que debo haber tenido mis razones. En ese momento no me expliqué por qué. Ahora no me explico por qué la dejé, porque podría haberla hecho pero tranquilamente. siempre hay tiempo. Y ahora estoy haciendo otra carrera. Ah, bien. Vinculada también a lo artístico, pero a la fotografía. Ah, fotografía. A fotografía. Estoy haciendo una tecnicatura universitaria en fotografía. Ah, bien. Así que en eso estoy. Lo visual es como que lo tenés también. No, fantástico. Son mundos paralelos. O sea, sin irme en el tiempo, laburando con Toscani en Neuquén, qué sé yo, fue una experiencia maravillosa, vista desde el teatro independiente. Raúl Toscani es una persona muy... con una ideología muy fuerte desde el teatro independiente, una mirada muy, digamos, muy radical en ese sentido, ya que él no avalaba ninguna subvención del Estado. Es un tipo que va a morir en su ideología, claro, sosteniendo que él no teatro le hace independiente. Teatro independiente desde el 100%. Todo autogestivo e independiente. Laburé mucho y aprendí mucho con él. Un director, porque uno cuando está en este ambiente de lo teatral, clasifica por ahí las experiencias en directores. No es lo mismo este director que aquel director, que el otro director, que el otro director. Cada uno tiene un estilo propio. Entonces esto nos marca mucho, porque si bien el hecho artístico y la teatralidad es importante y es hermosa, también el arte es disciplina y es conducta que hay que saber sobrellevar, ¿no? A veces no todo es color de rosa. No siempre obtenés el papel que querés. No siempre lo que vos crees que estás haciendo está bien. Por eso siempre tiene que estar la mirada externa de un director, que es quien te forma, te indica y te marca las pautas de hacia dónde va el producto. Por eso es tan importante un director, ¿no? Quizás claro. no es la cara visible, sino es el que, en cierta manera, se menosprecia muchas veces en el hecho artístico, sobre todo en estas áreas, lo que es área de producción. Creo que la producción es una pata muy importante
que todo evento y todo producto artístico necesita. La producción es súper importante. Te debe pasar a ustedes en la radio también, de decir, yo necesito hacer producción. Sí, la producción, la preproducción y la postproducción son parte de... Que no se ve, ¿viste? O sea, uno consume siempre el producto final, sí, pero decir detrás de esto hay 1 año de preparación, hay 2 años de preparación, hay muchas horas, mucho sacrificio, mucho tiempo, mucha plata, mucha cabeza. Y decís, pero quedó re lindo. Nada más. No, te puedo decir, ¿sabés que no me gustó? También puede ser esa reacción, ¿no? Sí. Diga, ¿no? Uno hace un programa de radio o lo que fuese, no me gusta y te cambian, ¿no? Que es totalmente válido, porque cada uno tiene su mirada, ¿no? Bueno, Willy, la verdad que interesante. Hacemos un corte acá, ¿te parece? Bueno. Vamos, no sé si tenés pensado algún tema musical, pero si no, si tenés algo pensado como para presentarlo, y si no, bueno, ponemos... No. Elección propia. Vamos a la música, aquí en Conexión Libre, en esta sección de Voces Libres, esta sección que, nos metemos un poco en la historia de vida de personajes de nuestra ciudad y en la región. Vamos a la música y enseguida volvemos con Voces Libres, aquí en Conexión Libre en AN Radio.